Buenas tardes, profesor, compañeros. Hoy me encuentro en el centro comercial de la ciudad de Puerto Viejo, en Manabí, uno de los lugares en donde tuvo gran impacto el terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016. Grandes edificios como este solían ser abundantes, pero muchos fueron derrumbados por el sismo y otros fueron tan dañados que tuvieron que ser demolidos. Así es como solía lucir el edificio en donde estoy parado. Luego del terremoto fue demolido. Y así es como luce el terreno ahora. Asimismo, otros edificios importantes como el mercado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, bancos, escuelas, colegios y casas fueron derribados, afectando el bien económico, social e incluso psicológico del país. En este video hablaré sobre los aspectos geológicos del evento, así como sus réplicas y las consecuencias del mismo. La relevancia del tema reside en los efectos que el evento puede causar, pues conocer los detalles ayuda en gran manera a estar preparados para este tipo de eventos y reducir los daños al mínimo. La mayoría de la información sobre los aspectos geológicos se obtuvo a través de los informes especiales publicados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. También varias imágenes se obtuvieron de Google Maps para mostrar un antes y un después de las zonas afectadas. Otras imágenes sobre las fracturas del suelo o edificios caídos fueron obtenidas de periódicos locales como El Diario e internacionales como la BBC, e incluso se obtuvieron videos de la demolición a través de YouTube. Entonces, siendo más específico, la idea principal del video es hacer una revisión detallada de las características geológicas generales del terremoto y sus réplicas, es decir, magnitudes, profundidades, ubicaciones, pero también ir más allá y estudiar otros aspectos como el mecanismo focal, la influencia de la tectónica de placas y los suelos de la zona, y por qué no, los daños ocasionados. Bien, entrando ya en el tema, el epicentro se encuentra exactamente en las coordenadas 0.353 grados norte y 79.925 grados oeste, en Pedernales, entre las provincias Manabí y Esmeraldas. Sin embargo, yo me encuentro en la ciudad de Puerto Viejo. Sobre el epicentro, se sabe que la mayoría de la zona está compuesta por rocas sedimentarias, sobre todo arcillas. Al estar cerca de la costa hay una gran cantidad de arcillas marinas. Existen depósitos aluviales compuestos por arenas y gravas. En la zona denominada FM Ósole predominan arcillas arenosas y también limolitas meteorizadas. En la Playa Rica existen mayormente la formación de lutitas y en el FM Borbón hay una gran presencia de conglomerados, arenisca con niveles calcáreos y arcillas laminadas. Pero, ¿cuál es la importancia de todo esto? Pues el terreno, al ser arcilloso y arenoso, es muy fácil que ocurra licuefacción. Como se puede observar, la superficie de la zona que más recibieron daños es donde las réplicas más se manifestaron están compuestas por arcillas, en donde, en otras palabras, el mayor responsable por los daños ocasionados por el sismo están directamente relacionados con la inestabilidad del tipo de suelo. Sobre la magnitud del sismo, la imagen en pantalla muestra en escala macrosísmica europea el mapa de isocistas, es decir, un mapa de curvas de intensidades. En la imagen se observa cómo el mayor impacto se extendió por la provincia de Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y parte de Santo Domingo. Luego, en la zona interandina, la intensidad máxima fue de 4 en escala macrosísmica europea. Evidentemente, al ser el epicentro, las zonas de Pedernales y Chamanga fueron las más afectadas. Hasta el domingo 17 de abril del 2016, a la 1:17 am, se habían registrado 36 réplicas con magnitudes variadas entre 2.6 y 5.6 grados. Sin embargo, el mismo día a las 7:15 am se llegaron a registrar hasta 135 réplicas en la zona de Pedernales,
de las cuales la que más tuvo impacto fue una de 6.1 grados con 9.7 kilómetros de profundidad. Luego de un análisis, se observó la acumulación de energía en la zona costera por acoplamiento intersísmico. En la imagen se ve cómo los colores más rojizos muestran las zonas con mayor acumulación de deformaciones. Por otro lado, las estrellas marcan la ubicación de los sismos históricos en la zona desde 1906 hasta 1998. La pequeña estrella roja muestra el epicentro del evento del que estoy hablando. También se puede ver la ubicación de las réplicas que se habían registrado hasta la fecha. La mancha roja indica la zona en la que se presentó un sismo lento, entre el 2013 y 2014, y la mancha azul muestra las réplicas más frecuentes. Las flechas rojas muestran las velocidades de extensión estimadas y las flechas negras muestran las observaciones obtenidas por los GP. Como era de esperarse, las intensidades de las réplicas disminuirían al mismo tiempo que la energía acumulada. Es lo esperado teóricamente y es lo que los registros muestran. Ya para el 20 de abril a las 9:14 am ya se habrían registrado 541 réplicas. En la madrugada del mismo día se registraron 2 réplicas significativas. A las 3:73 am con una magnitud de 6.1 grados y una profundidad de 16.1 kilómetros. Y la otra a las 3:35 am con una magnitud de 6.3 grados a 9.3 kilómetros de profundidad. La aceleración sísmica es una medida utilizada en terremotos que consiste en una medición directa de las aceleraciones que sufre la superficie del suelo. Es una medida de gran importancia en la ingeniería sísmica. La Red Nacional de Acelerógrafos recopiló información en varias estaciones de las diferentes aceleraciones registradas en los diferentes puntos del país. Este es un mapa que muestra la distribución de las estaciones de la Red Nacional de Acelerógrafos y de la red de la empresa Oleoductos de Crudos Pesados. Las aceleraciones registradas se muestran en metros por segundos al cuadrado. En Pedernales, en la estación APET, se registró un valor de 13.803 metros por segundo al cuadrado. Estos son los valores de la amplitud registrada para cada estación con un registro disponible. Como se puede observar, los valores cambian dependiendo de la distancia entre la estación y el epicentro. Hay una gran diferencia entre los valores de las estaciones del norte y las estaciones del sur, pues en el norte los valores de aceleraciones pico son más bajos, pero con una duración mayor, y en el sur se observa mayores aceleraciones pico, pero con una duración mucho más corta. Entrando ya en un tema de seguridad social, la norma ecuatoriana de construcción establece tipos de suelo según la conveniencia de construcción. En la zona afectada, el tipo de suelo es D, el cual se caracteriza por perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante entre 360 metros por segundo y 180 metros por segundo. En las estaciones de Manta y Portoviejo, los espectros de respuesta son ligeramente menores a los de la norma ecuatoriana para este tipo de suelo, lo que indica que la intensidad del sismo fue mayor a lo que normalmente se esperaría. Por otro lado, analizando la tectónica de placas, es evidente que la probabilidad de sismos es alta cuando está al límite de 2 placas tectónicas. Y este es el caso, pues Ecuador se encuentra delimitado por la placa Nazca y Sudamericana. Siendo más específico, el sismo se originó debido a la liberación de energía en la zona de contacto entre las placas Nazca y el bloque norandino, en el fenómeno conocido como subducción. El sismo del 16 de abril del 2016, cuya magnitud de 7.8 grados y 20 kilómetros de profundidad, es uno de los varios ejemplos que se han dado en Ecuador por subducción. Ocurrió lo mismo el 31 de enero de 1906 con una magnitud de 8.8, el cual es el sismo con más intensidad registrado en el Ecuador y el sexto a nivel mundial. También ocurrió el 14 de mayo de 1942 con una intensidad de 7.8, el 19 de enero de 1958 con una intensidad de 7.8 y el 12 de diciembre de 1979 con una intensidad de 8.1. La ruptura que originó el sismo, es decir, el mecanismo focal, fue una falla inversa. Específicamente, el continente se desplazó sobre la placa de Nazca, la cual es una placa oceánica.
La imagen muestra que probablemente el plano de la falla está inclinado hacia el este-sureste, lo que confirmaría el contacto entre las placas Nazca y Sudamericana, y como ya se mencionó, el choque se dio en Pedernales y se extendió hacia el sur. Como ya se mencionó, el terreno afectado era muy susceptible a la licuefacción, debido a la gran cantidad de arcillas. Las zonas registradas del 19 al 23 de abril del 2016, en donde se produjo el fenómeno, son Esmeraldas y Manta, en donde se observaron grietas y volcanes de arena. El equipo del Instituto Geofísico realizó un levantamiento geológico con el objetivo de observar el campo y compararlo con los modelos geofísicos de la deformación superficial. El proceso consistió en recolectar las características de las fracturas, observar fenómenos de licuefacción, encuestar personas de la zona, mapear los deslizamientos, observar variaciones en el nivel del mar y entre otras cosas. En esta imagen se observa el levantamiento geológico realizado en Manta. Las fracturas en el suelo también se dieron por licuefacción. En Pedernales, el epicentro, un dron pudo registrar de mejor manera el área afectada. La foto se ubica al interior de una discoteca, en donde se pudo observar el desplazamiento vertical del suelo de hasta 16 centímetros. Incluso en mayo, un mes después, las réplicas se mantuvieron, aunque en menor intensidad. A veces ocurría una liberación mayor de energía, como en el caso del 21 de mayo, en donde se registró una réplica de hasta 4 grados. Algunas réplicas, como la del 1 de junio, poseen un mecanismo focal diferente. En este caso fue una falla normal. Hasta el 1 de junio, 1771 réplicas fueron registradas. Como es de esperarse, existen otros efectos negativos relacionados a los sismos. Por ejemplo, los pozos de agua se contaminan. Luego del sismo, ciudadanos reportaron anomalías en las vertientes de agua de las provincias de Manabí. El mapa muestra las vertientes de agua que fueron examinadas. En la parroquia La Pila, la vertiente que funciona como atracción turística se contaminó con algún sedimento verdoso de conceptura graso. Se cree que la profundidad del pozo son 15 metros y ocurrió un burbujeo constante de gases. En pozos cercanos se observó el mismo fenómeno. Incluso los ciudadanos mencionaron que el burbujeo aumentaba cuando las réplicas ocurrían. Un caso similar ocurrió en Choconchá, cuyos pozos analizados tienen 80 metros de profundidad. En estos pozos también ocurría burbujeo y liberación de gases, pero en este pozo emanaba mayores cantidades de gases e incluso se provocaban explosiones. Evidentemente el pozo fue clausurado y sellado con cemento, pero aún así siguieron ocurriendo explosiones y filtraciones de gas. En los análisis químicos de las aguas se encontró nitrógeno, el cual es un gas muy característico de los fluidos de subducción a causa de su acumulación en los sedimentos. El gas metano, CH4, es orgánico e inflamable, lo que explicaría las explosiones. Se cree también que podría provenir de formaciones sedimentarias en las que se haya depositado materia orgánica, las cuales se degeneraron y formaron depósitos de gas natural. Para concluir, y como opinión personal, el análisis de los sismos es un complicado procedimiento en el que muchos factores influyen, desde la tectónica de placas, el tipo de suelo, incluso la existencia de acuíferos tienen relevancia y se ven afectados. Asimismo, la dispersión de las réplicas y la tendencia que siguen, el estudio del mecanismo focal e incluso los aspectos sociales que implica. Es importante tener conocimiento sobre los procedimientos a seguir, incluso al construir un edificio, pues hay leyes como la norma ecuatoriana de construcción que obliga a seguir estándares de seguridad. Toda información mostrada en el video se pudo revisar en los enlaces en la descripción. Sin más que decir, gracias por su atención.